Señor a cada una de ustedes y vamos a orar para comenzar este nuevo estudio de Primera de Juan para poder continuar. Oremos. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te agradezco por cada una de mis hermanas que pueden estar en este momento dedicando un tiempo para escuchar tu voz, tu palabra. Rogamos, Señor, en esta hora que tú dirijas todo, que tú seas hablando, que tú nos enseñes y que no seamos olvidadizas, sino que podamos poner por obra y obediencia, Señor, por el amor que te tenemos, toda esta palabra y también, Señor, que tú nos ayudes a esforzarnos. Alabamos tu nombre y dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, vamos a continuar hoy día. Estamos ya en el capítulo 3 de Juan y hoy día vamos a continuar con los versículos del 10 al 18. Así que vamos a leer de inmediato para poder avanzar. Dice así: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín era el maligno y mató a su hermano. Ahí dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierre contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, y para que vayamos avanzando rápidamente, vamos a partir por el versículo 10, que nos dice, como veíamos recién, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan, en esta primera parte del versículo 10, dice que la palabra de Dios nos enseña que no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Si notan, ustedes aquí dice los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, que no todos son hijos de Dios. Algunos son hijos de Satanás. En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ahí hablándole a algún sector que no son hijos de Dios, que a lo mejor aparentan serlo, pero no lo son, y dice, vuestro padre el diablo. Es decir, que nosotros podemos deducir, podemos entender a través de la palabra que hay personas que son hijos de Satanás y no de Dios. Algunos son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. En Primera de Juan 3:1, vamos a ir ahí, en el mismo libro que estamos viendo, pero en el 3:1, que lo estudiamos hace algunas semanas, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Entonces dice que el Señor nos habló y nos llamó hijos suyos por su gran amor que nos dio. Y dice que somos hijos de Él porque le conocimos, porque un día creímos en Él. Y el versículo del mismo capítulo, el 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Es decir, que dice que todos aquellos que practican el pecado son hijos del diablo. Pero también vuelve a recordar
que Jesucristo vino a esta tierra para deshacer esa obra de Satanás en toda la humanidad que ya viene con un pecado original, y Él, a través de Jesucristo y de nuestra fe depositada en Él, y nuestros pecados son perdonados cuando nosotros rendimos nuestras vidas a Él, pasamos a ser hijos de Dios. Pero antes de eso, somos hijos del diablo y practicamos el pecado porque no conocemos a Dios. Bueno, dice, Juan dio una manera simple, aunque no fácil, de identificar quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Entonces, aquí en este mismo versículo que estamos viendo, en el versículo 10, dice que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, claramente, Juan, y con palabras muy precisas, que a veces parecen fuertes, dice que todo aquel que no hace justicia, es decir, no hace lo que Dios hace, lo que Dios quiere, lo que Dios manda, como fue Jesucristo, seguir el ejemplo. Si nosotros no caminamos viviendo justamente como Cristo, y además, si nosotros no amamos a nuestros hermanos, dice que entonces esa persona no es de Dios, no es un hijo de Dios, por lo tanto es un hijo del diablo. Ambas cosas van juntas, la justicia y el amor. Si podemos poner un ejemplo, justicia sin amor nos hace recordar a los fariseos religiosos. Ellos trataban de cumplir la ley así ordenadita. Sin embargo, el Señor les decía a ellos que estaban mal, que ellos hablaban una cosa, pero su corazón estaba lleno de inmundicia. Entonces, si nosotros decimos que amamos, pero no andamos en justicia como Cristo quiere que andemos, sino en pecado, no podemos agradar a Dios. No muestra que somos hijos de Dios. Y viceversa, si nosotros tratamos de cumplir toda la ley, pero no amamos a nuestros hermanos con obras, con acciones, tampoco. Dice que eso no está mostrando realmente un hijo de Dios. No es una evidencia de que ahí haya un hijo de Dios. Entonces, esto manifiesta que somos hijos de Dios si andamos en justicia y en amor. Y la manifestación más perfecta que tuvimos fue Jesucristo. Él es amor y es justo. Y Él nos deja ejemplo para vivir de esa forma, porque ahora Él vive en nosotras. Los hijos de Dios tenemos, hermanas, a diferencia de que hay hijos de Dios e hijos del diablo, los hijos de Dios tenemos dos naturalezas de igual forma. Y no hay que confundir con que por tener esta naturaleza ya no somos hijos de Dios. Los que ya hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Y debemos caminar como Él anduvo, en amor y en justicia. Pero asimismo tenemos aún dos naturalezas, de la que no podemos librarnos hasta que el Señor venga. La primera naturaleza es la pecaminosa, que aún nos hace pecar. Tenemos deseos que no son los que corresponden. Tenemos pensamientos que no son los que corresponden. A veces por estos pensamientos y estos deseos hacemos algo y nos damos cuenta que estamos pecando contra Dios. Que esto la palabra dice que es pecado. Esta es una lucha que vamos a tener hasta que el Señor venga. Y también tenemos la nueva naturaleza. La nueva naturaleza quiere amar a Dios, quiere obedecer a Dios, quiere aprender de su palabra, quiere adorarle, quiere alabarle, quiere hacerle sentir feliz al Señor. Esa naturaleza es la que el Señor nos entregó cuando recibimos a Jesús como Salvador. Y junto con esa naturaleza nos entregó el Espíritu Santo, porque por nosotras mismas, aún siendo hijas de Dios, no podemos no pecar. Necesitamos la guía, la fuerza, el poder del Espíritu Santo para poder fortalecer esta nueva naturaleza. Porque si no hacemos esto de fortalecer esa nueva naturaleza, podemos caminar casi igual que un incrédulo, que un hijo del diablo. Y podemos caer, podemos ser engañados. Sobre todo cuando alguno de nuestras concupiscencias es tan fuerte que no podemos dejar de pecar. Si nosotros no estamos fortalecidas en nuestra nueva naturaleza, fácilmente vamos a ser engañadas y en nombre de muchas cosas, en nombre del amor,
en nombre de la buena voluntad, en nombre de ser amable, podemos caer en cosas pecaminosas. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo la guía y la fortaleza de la palabra y del Espíritu Santo. Solas no podemos fortalecer la nueva naturaleza. Tenemos al Espíritu Santo y debemos alimentar nuestra vida de lo espiritual para que el Espíritu Santo nos pueda fortalecer. En Gálatas, Pablo dijo que debíamos aprender a andar o a vivir controlados por el Espíritu Santo. No se puede lograr por sí mismo, como les decía. El Espíritu de Dios actuando en mi vida va a producir fruto. Y aquí dice, recordemos que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Podemos diferenciar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo por el fruto. Nos dejó evidencia, dicen, fíjense, ustedes pueden diferenciar a otros o pueden ver cómo camina su vida por los frutos que tienen. En Mateo 7:20 dice, por los frutos, por sus frutos los conoceréis. Es una señal que Él nos da. Tiene que haber una evidencia, hermanas, de que somos hijos de Dios. Si Cristo está en nuestras vidas, no podemos seguir viviendo igual como antes. Tiene que haber una evidencia de que Cristo está aquí, de que el Espíritu Santo está aquí, que lo estamos dejando actuar en nuestra vida y que Él vaya renovando, cambiando nuestra vida. Entonces, la evidencia para conocer a los hijos de Dios es el fruto. Un hijo de Dios no puede no caminar en justicia y en amor. Entonces la pregunta es, ¿amo a otros cristianos? La palabra amor, hermanos, se menciona muchas veces en la epístola, en esta. Hemos hablado del amor constantemente en 1 de Juan. Parece repetitivo, pero el Señor por algo lo repite tantas veces. Hay 3 palabras griegas para la palabra amor, porque ahí parte, recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, entonces es importante saber qué nos dice. Aquí, cuando uno va leyendo el Nuevo Testamento, a veces aparece la palabra amor, que significa en griego eros. No siempre significa lo mismo. A veces se está hablando de un amor eros, que la verdad que en el Nuevo Testamento prácticamente no se utiliza esta palabra amor en el sentido eros, que es el amor erótico, el amor de pareja, el amor sexual. ¿Ya? Ese es un amor que nosotros conocemos hoy en día o en nuestro lenguaje para ese amor de pareja, ¿verdad? Aquí en el Nuevo Testamento no se habla de ese amor. Después hay otra palabra que sí utiliza el Nuevo Testamento, y que es la palabra filio en griego, y que significa amistad. Es el amor entre hermanos, es el amor fraternal. Ese amor sí aparece aquí en el Nuevo Testamento. Y también utiliza la palabra amor cuando nosotros estamos leyendo en español, que es ágape, el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios. Expresa, por ejemplo, expresa en Juan 3:16, ¿verdad? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando sale esa palabra amó en esa cita, está hablando del amor ágape, del amor de Dios, ¿ya? Es la misma también que usa Juan aquí para decirnos que debemos amar a los hermanos, lo que estamos estudiando hoy. Es la palabra ágape, con ese amor que Dios nos amó, nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Tener preocupación por ellos, interés por nuestros hermanos en Cristo, estar dispuesto a ayudarles. Significa que uno debe manifestar, hermanas, un amor que es sensible a las carencias de nuestros hermanos, a las situaciones de nuestros hermanos, a las debilidades de nuestros hermanos. Ese es el verdadero amor del que está hablando aquí. Si yo no ando en mi vida en justicia y en amor hacia nuestros hermanos, hablando de este amor que demuestra con hechos, según la necesidad de nuestros hermanos, no somos hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo claramente aquí, 1 de Juan 3:10. Vamos al 11, que dice, continúa, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Entonces, claramente este versículo confirma, reafirma que este es el mensaje que desde el principio Juan viene enfatizando y que se refiere a cuando Jesús vino. A ese principio se refiere. En primera de Juan 2:7 nos recuerda eso. Y al recordar este mensaje de amarnos unos a otros, recordamos el mandato de Jesús, que él también en Juan 13:34 nos recuerda que debemos amarnos unos a otros. Él mismo con su palabra lo dijo en Juan, en el Evangelio de Juan. Continuemos al versículo 12, dice, aquí da un ejemplo, no como Caín, un antiejemplo, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Dice que no como Caín, porque era del maligno y mató a su hermano. Aquí claramente nos está diciendo que él no era un hijo de Dios, era un hijo de Satanás, ¿verdad? Ellos eran hermanos de sangre y en muchos aspectos eran parecidos. Sin embargo, Caín asesinó a su hermano. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Porque sus obras eran malas, sus acciones eran malas y las de sus hermanos eran justas. ¿Cuál era el problema de Caín entonces? La envidia, el pecado de la envidia. Él llegó a odiar a su hermano, pecó primero con la envidia, eso le hizo sentir odio y luego de esto, esa pasión, ese odio que él permitió que creciera, lo impulsó a cometer este acto tremendo que fue asesinarlo. Que entonces ahí van pecados acumulativos. Nosotros también debemos cuidarnos de los hermanos, porque como hijos de Dios, si no estamos fortalecidas en el Espíritu, en obediencia cada día en cosas pequeñitas, para no llegar a tener que después darnos cuenta que estamos pecando en cosas grandes, en cosas pequeñas ser obediente y en las cosas grandes también, porque podemos llegar a situaciones muy complicadas de pecado. Y nos da un ejemplo tremendo que fue el de Caín. Este ejemplo negativo de un ser, de una persona que no era un hijo de Dios y que permitió que Satanás lo dominara, no puede existir entre hermanos. Cuando hay dos hermanos, debemos amarnos. Dos hijos de Dios deben amarse. Caín decidió no amar. Su desobediencia, su odio, su envidia era grande. Esto lo podemos ver en Génesis 4, para que lo puedan ustedes leer después. Ahí habla de lo que él sintió, de lo que le dijo Dios. Le advirtió de su pecado, de su envidia. Y le dijo lo que podía suceder. En Génesis 4 pueden leer esta historia y van a ver cómo fue él maquinando por lo que sentía en su corazón y fue pensando cómo pecar. Vamos a avanzar en el versículo 13 al 15. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Y ahí vamos a parar un poquito. Dice, no os extrañéis. Nosotras como hijas de Dios, como hijos de Dios, todos, no nos debe sorprender que las personas del mundo nos odien, nos rechacen, no les guste como somos. Y esta es una buena señal, porque si todos nos aceptan, nadie nos critica, nadie nos molesta, debemos pensar, ¿será porque estoy actuando como una hija de Dios? ¿O será porque no estoy manifestando realmente que soy hija de Dios con mis actos, con mis palabras, con mi comportamiento? ¿Le doy la gloria a Dios ante las personas? ¿O estoy muda para que nadie lo note? Entonces, si somos unas hijas que caminamos con el Señor, que alabamos al Señor, que siempre estamos dando gracias al Señor y viviendo una vida coherente con que Cristo vive en mí, no nos debemos extrañar de que nos odien, que nos molesten, que nos rechacen. Dice el versículo, continuando, dice que nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El amor es una señal básica de haber nacido de nuevo. Si este amor no es evidente en nuestras vidas, nuestra salvación puede ser cuestionada. Si está presente, es evidencia de haber nacido en Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a caminar como Él quiere,
como Él nos enseñó, como nos dejó ejemplo. Eso es lo que vamos a querer en nuestra nueva naturaleza. Podemos saber si hemos pasado de muerte a vida, entonces, si también nosotros amamos a nuestros hermanos. Si amamos a los hermanos, vamos a querer ayudarles, animarles, vamos a dolernos de lo que les sucede. Y aun cuando alguno de ellos nos dañe en nuestro corazón, en cosas a lo mejor que solo usted sabe, cosas que han herido, han dañado nuestra vida, todavía algo en nosotros va a estar ahí llevándonos a poder recobrar esa comunión con ellos o a poder hacer algo para estar bien con nuestros hermanos, a pesar del dolor que nos hayan ocasionado. También dice la palabra, siguiendo en estos mismos versículos del 13 al 15, que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Nosotros podemos odiar a nuestro hermano y matarlo, hermana, en nuestro corazón, aunque no llevemos a cabo la acción. Por eso el Señor nos advierte tanto en el Nuevo Testamento de que no seamos homicidas, porque podemos haber sido homicidas en nuestro corazón. El odio se puede manifestar, hermanas, en forma pasiva o activa. A veces es solo aquí un cúmulo de odio, y cuando estamos odiando a nuestro hermano, difícilmente vamos a pensar algo bueno hacia él. Y eso es como homicidio. Cuidémonos, limpiémonos de toda esa cosa que a veces Satanás empieza a hacer ingresar. También ayuda a que vayamos alimentando esos sentimientos contra otra persona que tal vez no es lo mejor, pero que nosotros no debemos permitir que se cumpla esa trampa de engaño y de nosotros hacernos pecar finalmente contra Dios. Salgamos de eso y dejemos las causas al juez justo, que nadie se burla de él. Si le han hecho daño, deje que el Señor obre y usted gócese y aliméntese y fortalezcase y algún día testimonio de lo que el Señor puede hacer con usted, de librarla de todo este pecado, amargura, rencor, odio, envidia, tantas cosas. Debemos caminar en eso, trabajar en eso, dejar que el Señor trabaje a través de su Espíritu Santo. El versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él, hablando de Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. La demostración máxima de amor es la entrega de la vida de Cristo en la cruz, por los pecadores, por todos aquellos que se burlaron, lo apedrearon, lo mataron, lo avergonzaron. Nosotros no hemos sufrido eso. A pesar de los dolores que nos puedan haber dado, hermanos, nunca hemos vivido lo que vivió el Señor Jesucristo. Y Él mostró amor a pesar de eso. Pablo expresó también en la carta a los romanos, en el versículo 5-8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También nosotros entonces debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Somos enviados en el mismo mandato con el que fue enviado Jesús por Dios. ¿Cómo envió el Padre a Jesucristo? Así también dice que yo os envío. Eso lo dice en Juan 10:21, para que lo anoten. Asimismo, como se envió a nuestro Señor Jesucristo a amar, se nos envía a nosotros a amar. Juan 20:21. Y aquí vamos a ver un versículo hermoso que resume lo que debemos hacer. Esto es Filipenses 2:3 y 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está mostrando cómo es el amor. Primero los demás, luego yo. ¿Es fácil? No. Menos fácil es sin la ayuda del Espíritu Santo, haciendo crecer y fortaleciendo nuestra nueva naturaleza, mucho más difícil. Debemos fortalecernos para que esto cada vez sea mayor y agradable al Señor.
Por último, el versículo 17 y el 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí nos dice claramente, ¿cómo va a morar el amor de Dios si nosotros no nos condolemos y actuamos frente a la necesidad de nuestros hermanos? El amor de Dios mora en quien da de su vida, de su tiempo, de sus recursos para la necesidad de mi hermano amado. El Señor Jesucristo, hermanas, quiere que no amemos solo de palabras. Te amo, hermano. Voy a orar por ti, hermano. Hoy, hermano, aliéntate. Eso es más fácil hacerlo. A uno les cuesta más que a otro. Cuando somos menos de piel y todo, claro, cuesta menos, más. Pero no está hablando solo de eso, está hablando de algo práctico. Es fácil a veces decir yo amo a mis hermanos general. Es más difícil ir a la necesidad específica. Cuando la sé, cuando llega en conocimiento mío de que alguien está pasando, yo digo voy a orar por ti, hermano. ¿Y qué más? De eso está hablando. Que no solo hablemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Tenemos que, hermanas, permitir al Señor que cumpla esta obra hermosa en nosotros. Dios anhela que obedezcamos su enseñanza de amor y de esa forma le amamos a Él. Si nosotros desobedecemos esta enseñanza, no amamos a Dios. Recordemos que dice la palabra del Señor, que el amor es obediencia a Dios. Y si nosotros no obedecemos en este mandato de amor que Él nos dejó el ejemplo máximo, estamos dejando de amar al Señor. Vamos a orar para que el Señor también nos aliente, nos guíe, porque Él siempre, recordemos, nos da una nueva oportunidad. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Señor, nos cuesta. Ayúdanos, tu Espíritu Santo nos fortalezca, nos ayuda a entender que el amor es realmente dejarnos de pensar en nosotros mismos, en lo que a mí me satisface, en lo que a mí me dolió de un hermano, y verte a ti, que a pesar de eso tú das. Ayúdanos para alegrar tu corazón, Señor. Alabamos tu nombre y dejamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Chao, hermanos, que el Señor la bendiga.